Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la escuela dominical de este domingo. Le doy gracias a Dios porque nos permite seguir siendo útiles para la obra. Y en este día tenemos la lección número 20 de libro por libro. Vamos a meditar en este estudio en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. En esta lección se titula Requisitos para los dirigentes de una iglesia. Y es interesante, mis hermanos, que podamos nosotros aprender estas cosas que son importantes para el crecimiento de la iglesia. Porque Dios quiere que la iglesia tenga y produzca sus pastores, es decir, sus ministros, para que haya una supervisión pastoral. En esta hermosa mañana, hermanos, vamos a ir siguiendo nuestro libro. Tenemos el contexto en primera a Timoteo, en el capítulo 3, del 1 hasta el capítulo 4, 16. Y tenemos como texto básico, primera carta a Timoteo 3, 1 al 13, y después 4 del 12 al 16. Y el versículo clave es la primera carta de Timoteo 4, 16. Bien, hermanos, pues en esta hermosa mañana, pues el apóstol Pablo nos deja realmente pues una enseñanza muy interesante, mis hermanos, porque hay que recordar que el apóstol Pablo fue ungido por el Espíritu Santo para iniciar la obra misionera. Y el apóstol Pablo, en cada viaje que hacía, pues iba sembrando iglesias, pero algo bien importante, iba encontrando a los discípulos que él iba a preparar para dejarlos en los lugares donde él sembraba las iglesias. Y en este caso, pues Timoteo fue uno de ellos, fue un siervo que Dios tenía preparado para que Pablo lo dejase al frente de una iglesia. Pero sobre todo, lo preparó de tal manera que nos deja esta importante clase. Bien, mis hermanos, pues mire, vamos a iniciar en nuestro primer capítulo, que es leer la primera carta a Timoteo, el capítulo 3, del versículo 1 al 7. Y ahí surge la primera pregunta, que dice, ¿es una buena decisión anhelar ser un buen ministro? Pues vamos a empezar a adentrarnos a la Escritura, para que de ahí vayamos entendiendo las respuestas correctas. Bien, pues dice en el capítulo 3, verso 1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, ¿es una buena decisión anhelar ser un ministro de Dios? Pues es obvio que sí, es obvio que Dios quiere que entre su pueblo nosotros tengamos ese deseo. Dice aquí en este versículo, si alguno anhela. ¿Qué es anhelar? Anhelar significa que debemos de tener un deseo muy fuerte, un deseo realmente que sobrepasa a simplemente querer hacer algo, sino que es un deseo realmente que nos lleva a buscar, ¿sí? Entonces, de ahí inicia que nosotros podamos tener ese inicio al obispado, porque es una buena obra. Y es obvio que el obispado se refiere al trabajo de los obispos. Y como ustedes pueden ver, en la iglesia hay mucho trabajo, en todas las áreas, en el área administrativa,
en el área de la enseñanza, en el área de misiones, en el área de evangelismo y muchos departamentos, desde los bebés, desde los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y hasta los ancianos. Entonces, necesitamos, hermanos, armar un buen equipo de obispos que deseen trabajar en la obra del Señor. Por eso, de ahí surge la respuesta, que es una buena decisión anhelar ser un buen ministro. Pero, de ahí pasaríamos al inciso B, que dice, según los versículos 2 y 4, señale por lo menos 4 cualidades que debe tener una persona que aspira al ministerio, hermanos. Entonces, ahí ya empezamos a ver que aparte de anhelar, aparte de querer servir al Señor, pues necesitamos buscar ciertas cualidades que debe de tener una persona para poder ejercer esta función. Bien, hermanos, pues vamos a leer del versículo 2 al 4. Y dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Aquí tenemos una palabra clave. Que el obispo sea irreprensible. Esto significa, mis hermanos, que no debe de haber algo de que nos acusen, hermanos. O sea, que debemos llevar una vida correcta. Debemos tener un testimonio, pues, lo más cercano a lo perfecto. Y es obvio que la persona que desea realmente ser un obispo para el Señor, pues necesita trabajar en esa área, mis hermanos. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, debe de ser marido de una sola mujer, marido de una sola mujer. Y esto es importante, hermanos, porque esta circunstancia de ser marido de una sola mujer, pues es obvio que tiene que ver con el testimonio. Porque, pues, en ocasiones quizás tengamos que trabajar con mujeres jóvenes o mujeres casadas. Entonces, es importante que el ministro realmente tenga esa cualidad. Y fíjense, es interesante, mis hermanos, que Pablo, por ejemplo, él fue soltero. Toda su vida fue soltero. Y él en la primera carta a los Corintios sugiere que si alguien llega a los caminos del Señor soltero, fuera bueno quedarse así. Pero también hay algo interesante, menciona un poquito más adelante, pero que si no tienes el don de continencia, pues entonces es mejor que seas casado, que tengas tu pareja para que no incurrir en faltas. Pero aquí en el trabajo ministerial es importante que la persona que tiene este anhelo de servir al Señor, pues sí sería bueno por testimonio ser una persona casada y obviamente fiel a su pareja. Por eso es importante ser marido de una sola mujer, pero también dice aquí que la persona debe de ser sobria, una persona sobria. Y aquí podemos entender que una persona sobria es una persona que tiene realmente un control en su manera de ser, que no es una persona que se deja llevar por los impulsos, no es una persona que da de qué hablar, sino que siempre se mantiene en una sobriedad. ¿Sí? También dice aquí la palabra de Dios que esta persona debe de ser prudente. Obviamente las decisiones que tome tienen que llevar esa prudencia. Obviamente que la prudencia va llegando con el crecimiento. Cuando nosotros nos vamos adentrando en los caminos del Señor, pues obviamente vamos recibiendo la ayuda espiritual a través de la palabra de Dios, a través de la oración y a través
realmente de esa preparación, hermanos, que debemos de seguir alcanzando cada día, debemos de seguir creciendo. La siguiente cualidad que menciona aquí en el versículo 2 es que debe de ser decoroso. Esto quiere decir, mis hermanos, que nosotros debemos de buscar en nuestra personalidad, pues andar lo mejor posible, dar una presentación sobria también, no tanto a la moda, no tanto a ciertas cosas que muchas de las veces pues a los jóvenes les gusta, ¿no? La moda, las tendencias. No, nosotros no vamos con eso, nosotros tenemos que buscar un decoro, tanto el varón como la mujer, presentables, lo mejor presentables para servir al Señor. Y dice enseguida que también otra cualidad debe de ser hospedador. Y una persona que es hospitalario, pues es aquella persona que realmente tiene la disposición, porque muchas de las veces tenemos visitas que vienen de otros lugares, situaciones especiales, y necesitamos tener ese deseo de poder dar un espacio para descansar a nuestros hermanos cuando se requiere. Otra cualidad que aquí nos enseña este versículo 2 es que esta persona tiene que ser apto para enseñar. Y esto es interesante, mis hermanos, porque una persona que realmente quiere enseñar, primeramente necesita ser enseñado. Necesita entender que debe de prepararse, debe de dedicar un tiempo cada día para el crecimiento en las cosas de Dios. Obviamente necesita dedicarle tiempo a la lectura de la palabra de Dios, tiempo a la oración y sobre todo tener la disposición de que los hermanos que están más preparados, tener realmente pues la iniciativa de preguntar, ¿por qué no? Es válido para poder realmente llegar a esa aptitud para enseñar, mis hermanos. ¿Sí? De ahí nos pasamos al versículo 3. Dice que otra cualidad que debe de tener esta persona es no dado al vino. Y si ustedes ven, inclusive a Pablo, aquí en esta carta a Timoteo, le dice a Timoteo que sería bueno que tomara una copita de vez en cuando por cuestiones de salud, por cuestión de su salud. Y es algo pues muy especial. Pero esto es solamente, hermanos, esa recomendación de Pablo a su discípulo por esta razón. Pero imagínense que nosotros estamos atendiendo alguna persona que tiene algún mal hábito en cuanto al vino, y de repente nosotros tenemos esta cuestión que damos esa presencia, ese olor, pues entonces nuestro testimonio se cae. Porque ¿cómo le vamos a decir a esta persona que no debe de tomar vino o que debe dejar esos hábitos? Por eso es importante por testimonio que una persona que quiere tener obispado, este ministerio, debe por testimonio no ser dado al vino. También otra cualidad es ser no pendenciero. En este caso, muchas de las veces, hermanos, podemos tener respuestas un poquito agrias o fuertes, y no necesitamos crecer, hermanos, para poder nosotros buscar ese equilibrio y tener realmente pues ese deseo de poder ser amables, hermanos, de tener esa disposición para dar respuestas correctas a las personas. Además,
dice que un ministro no debe de ser codicioso de ganancias deshonestas. Y esto es interesante, mis hermanos, porque muchas de las veces nosotros nos dedicamos a trabajos fuera de la iglesia, y es importante que las personas fuera de la iglesia vean que nosotros realmente nos dedicamos a un trabajo honesto y que aún en nuestro estatus no tenemos ventaja sobre las personas. Porque muchas de las veces es muy dado que por fuera de la iglesia hay personas que siempre utilizan la ventaja. Entonces es muy importante, porque cuando las personas vean que nosotros somos honestos en nuestro trato, ellos van les va a llamar la atención el hecho de que pregunten, ¿por qué tú no tomas esta ventaja? ¿Por qué tú no haces tratos ventajosos? Pues entonces nosotros vamos a poder decir, es que tengo a Cristo en mi corazón. Y por esa razón yo hago las cosas de una manera correcta. ¿Por qué? Porque Dios está pendiente de nuestra vida. Puede ser que las personas quizás no se den cuenta, pero Dios sí se da cuenta, mis hermanos. Entonces es importante por testimonio no ser codicioso, ¿sí? Sino amable, apacible y no avaro. Otro punto, hermanos. Nosotros, a medida de lo que el Señor nos bendice, pues debemos de tener esa iniciativa de ayudar a las personas, ayudarlas a medida de nuestras posibilidades. Entonces, mis hermanos, en el versículo 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Y esto es bien importante, hermanos, porque ¿cómo vamos a poder nosotros tener el deseo de ministrar en una iglesia cuando no podemos tener nuestra casa en orden? Y cuando vemos que quizás nuestros hijos andan en otras cosas, andan en otros caminos. Entonces es importante que nosotros aprendamos a tener a nuestros hijos en los caminos del Señor, y que nuestra esposa también contribuya en este sentido para hacer una familia que realmente da testimonio de que estamos en los caminos del Señor. Entonces, de aquí, como ven, hermanos, pues podemos sacar más de 4 cualidades que debe de tener la persona que aspira al ministerio, mis hermanos. Entonces pasamos al inciso C. Dice, diga 2 cosas más que deben caracterizar a una persona que quiere servir al Señor. Y esto es importante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, una persona que quiere servir al Señor debe tener estas cualidades, pero aquí agrega otras más que están realmente en los versículos 5 y 7. Versículos 5 y 7, de aquí mismo en el capítulo 3. Y dice pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Por eso es importante el gobernar bien la casa. Y el versículo 6 dice, no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y esto es importante, hermanos. Esta palabra neófito quizás se refiere a aquella persona que realmente sabe poco o nada. Entonces, pues es importante que una persona que realmente aspira a tener este ministerio, quizás muchas de las veces hay personas que tienen relativamente poco tiempo de convertidos. Entonces, es importante que los hermanos mayores, que el pastor, que los diáconos, sepamos llevar a estas personas que tienen poco tiempo, que deben llevar un proceso, que deben de tener un tiempo para que ellos puedan aprender a caminar en las cosas de Dios.
En este caso, alcanzar una madurez. Entonces es importante que la persona que realmente desea, anhela ser un obispo del Señor, también debe de saber esperar. ¿Por qué? Porque Dios tiene su tiempo. Además, muchas de las veces, dice el versículo 7, también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Nuevamente menciona aquí este versículo que debemos de tener un buen testimonio afuera también. Afuera, nada más en la iglesia, sino afuera en nuestros negocios, en el trabajo. ¿Por qué? Porque el enemigo va a aprovechar y quizás va a poner tentaciones, pruebas, para ver si realmente estamos preparados, si realmente estamos fortalecidos para superar la prueba. Así que, pues todas estas cualidades, hermanos, debemos de buscar para antes de poder llegar a tener este anhelo cumplido en nuestras vidas. Bien, en la segunda pregunta que tenemos acá dice, lea la primera carta a Timoteo, capítulo 3, del 8 al 13, y describa 4 características que debe tener un diácono. Y pues el diácono, mis hermanos, pues es obvio que son los brazos del pastor, los brazos del anciano. Y es importante, mis hermanos, que aquella persona que realmente también aspira a algún día tener un diaconado, pues empiece esa preparación. Y como dijimos al principio, Dios quiere que la iglesia tenga y produzca. O sea, que desde hoy los jóvenes, los niños que están en la iglesia vayan aprendiendo, vayan viendo cómo es el trabajo de los diáconos. Porque algún día el diácono se tendrá que jubilar y entonces entrará la siguiente generación que viene. Entonces es importante analizar en el versículo 8 y 13 las características, por lo menos 4, que debe tener un diácono. Y dice verso 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. Esto significa, mis hermanos, que un diácono debe demostrar siempre esa honradez. Y es interesante porque, mire, el diaconado muchas de las veces se involucra en cuestiones administrativas dentro de la iglesia. Muchas de las veces hay hermanos diáconos que están trabajando en la tesorería o quizás en abastecimiento de los recursos que la iglesia necesita. Y es importante que los diáconos realmente sean personas que tengan esa honestidad. Porque aparte de que es algo que es agradable para el Señor, es realmente un testimonio para los que vienen abajo. ¿Cómo se hace el trabajo? ¿De qué manera se puede administrar de una manera correcta? ¿Sí? Sin doblez. En este caso, esto tiene que ver con la hipocresía. O sea, un diácono debe de ser una persona que realmente da la cara y que no tiene una cara un día y otra cara diferente. No, la persona que realmente es recta, directa y honesta. Es una cualidad muy importante para aquella persona que realmente aspira al diaconado. Nuevamente aquí refiere, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que estábamos hablando, de administración, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y es importante esto, mis hermanos, porque quizás una persona que aspira al diaconado debiera de tener realmente un examen de cuál es su fe y cuál es su conocimiento dentro de la palabra de Dios, para saber si realmente
hay una sana doctrina en esta persona aspirante al diaconado. Porque es importante, mis hermanos, es importante que la persona que va a estar en este lugar tan importante debe de tener realmente esa identidad y llevar realmente celosamente una sana doctrina. ¿Por qué, mis hermanos? Porque vemos que ahorita en el planeta hay un promedio de 7.200 religiones diferentes que hablan de Dios. No puede haber 7.200 verdades, mis hermanos. No puede haber 7.200 dioses diferentes. Es imposible. Y muchas de las veces esto nace de una mala interpretación de la Biblia, de no llevar un crecimiento correcto. Por eso es importante que la persona que aspire al diaconado realmente guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Además, estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Nuevamente volvemos a la palabra irreprensible. O sea, que no haya algo de qué acusar al hermano. Es interesante, mis hermanos. De ahí pasamos al verso 11. Es interesante este versículo porque aquí habla: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y aquí quizás a veces ha habido debate porque alguien piensa que se refiere esto a las esposas de los diáconos, pero en la Biblia podemos ver que ha habido hermanas importantes que no eran esposas de un diácono, y aún así Dios las escogió para ser servidoras, para ser diaconisas. Inclusive hubo profetisa en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí, pues para las mujeres que realmente aspiran al servicio en el liderazgo del Señor, pues obviamente deben tener estas características: la honestidad, no calumniadoras, o sea, no andar en chismes, sino que sean sobrias también en su forma de ser, en su forma de vestir, y fieles en todos. Y como ustedes pueden ver, aquí en nuestra iglesia tenemos hermanas que dan un servicio espectacular y son dignas de admiración porque han dedicado su vida al Señor. Entonces, pero vienen jovencitas, vienen creciendo jovencitas que más adelante Dios las va a usar. Pero es importante que también ellas puedan tener estas características, mis hermanos. Verso 12 dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Nuevamente lo mismo que para los obispos, hermanos. Porque los que ejercen bien el diaconado, los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Entonces, es importante, mis hermanos, que las personas que ejercen bien su diaconado son personas dignas de seguir. Son ejemplos para la iglesia, mis hermanos. Y de esa manera podemos seguir produciendo pastores y diáconos. Bien, mis hermanos, vamos a pasar a la respuesta número 3, que es el buen ministro de Jesucristo. Y ahí vamos a pasar hasta el versículo 4, y vamos a leer del 12 al 16. Versículo 4, del 12 al 16. Iniciamos aquí diciendo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermanos, todo ministro, aquí nosotros estamos viendo por qué el apóstol Pablo
Y yendo más allá, ¿por qué el Señor preparó a este varón Timoteo en los caminos de Pablo? Y fíjense bien, hermanos, este hermano Timoteo fue hijo de un matrimonio mixto, que supongo que mis hermanos que ya dieron clases de esta carta, quizás ya tomaron este asunto. Pero ahí su madre, Eunice, y su abuela eran del pueblo de Israel. Su padre creo que era griego. Pero qué importante es realmente que este joven, quizás, según la Escritura, desde pequeño fue instruido en los caminos del Señor. Y en este versículo le está diciendo Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud. Y no necesariamente que Timoteo fuera muy joven, pero sí era relativamente joven, en este caso, a la altura de Pablo. Pablo ya era una persona pues bastante grande de edad a estas alturas. Y quizás se cree que Timoteo pudiera haber tenido algunos 30 y tantos años cuando recibió esta carta. ¿Sí? Entonces, para Pablo, Timoteo seguía siendo un joven, seguía siendo un discípulo, al cual Pablo estaba ministrando. Entonces, nosotros, hermanos, hemos tenido que pasar por esto. Quizás algunas personas llegan al Evangelio grandes, como su servidor, pero cuando empezamos a trabajar en los caminos del Señor, somos pequeños, somos jóvenes. Entonces, debemos de pensar en esto, que a pesar de lo poco o mucho que usted tenga, debemos buscar ser ejemplos. Esa es una característica importante que debe tener un buen ministro de Jesucristo. Ser ejemplo. ¿En qué sentido, mis hermanos? Bueno, un ejemplo en conducta, en la forma de conducirte dentro y fuera de la iglesia. Pero aquí menciona en amor también. Entonces, un buen ministro de Jesucristo debe de llevar ese amor en la obra, en lo que hace. Y aparte dice un espíritu correcto, o sea, que nuestro espíritu sea alimentado por el Espíritu del Señor a través de su palabra, a través de la oración, para poder crecer en fe y pureza. Cada día que nosotros vamos creciendo, cada día que nosotros seguimos alimentándonos, vamos purificando nuestra vida, mis hermanos. Entonces debemos de tener estas cualidades. Dice el verso 13, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. ¿Sí? Pablo le está dando la instrucción a este varón que ya estaba ministrando. No debes descuidar la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hermanos, qué importante es recibir y dar. Recibir y dar. Exhortar en el amor del Señor. De tal manera que los hermanos que estamos exhortando sientan ese amor de Cristo que está en nuestras vidas, ese amor que estamos recibiendo, porque Pablo es lo que estaba recibiendo de Pablo. Timoteo lo estaba recibiendo de Pablo, perdón. Entonces, necesitamos crecer, ¿sí? Y el verso 14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Mis hermanos, es importante que nosotros aprendamos a dar de lo que recibimos. Y fíjese algo interesante, si ustedes se analizan, cuando se da los milagros importantes de la alimentación, con unos cuantos panes y unos cuantos peces, si ustedes se fijan, el Señor ora.
y comienza a partir el pan, y comienza a partir los peces. Pero cuando él partía, le daba a los discípulos y los discípulos a las personas. O sea, que el Señor no estaba acumulando, sino que estaba partiendo y estaba repartiendo. Y los discípulos recibían y repartían. Y resulta que al final había más de lo que tenían. Hermanos, cuando nosotros estamos recibiendo del Señor y damos a las personas que nos rodean, el Señor nos va a dar más, para que nosotros demos más. Y de esa manera nosotros vamos a seguir creciendo, a seguir teniendo, a seguir compartiendo como buenos ministros. Dice el versículo 15, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Nosotros obviamente a veces tenemos otras ocupaciones, hermanos, pero un buen ministro de Jesucristo debe de entender que la ocupación número 1 es esta, de crecer para llegar a ser un buen ministro. Entonces debemos de darle el número 1 a este deseo de llegar a ser un buen obispo o un buen diácono o un buen ministro en el área que el Señor te ponga. Pero también aquí en el versículo 16 viene una advertencia: ten cuidado de ti mismo. Miren, hermanos, Jeremías nos dice que nosotros no debemos de confiar en el hombre. De hecho dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero aquí está diciendo Pablo, aún de ti mismo, no confíes en ti mismo. Ten cuidado. Ten cuidado de ti y de la doctrina. Entonces, hermanos, es importante que nosotros debemos de estar ocupados en nuestro crecimiento y en la doctrina que viene a través de la palabra de Dios. Pero también dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, mis hermanos, pues tenemos aquí estas cualidades para realmente poder tener esa aspiración, para que de aquí, de Emanuel, Dios produzca pastores, diáconos, maestros, evangelistas, también las personas que tienen que ir a abrir nuevas obras. De aquí, hermanos, nosotros tenemos lo necesario, tenemos los recursos necesarios, que es al Señor, y tenemos su palabra. Lo único que tenemos que hacer, mis hermanos, pues es realmente iniciar con ese deseo vehemente de servir al Señor, pero ir trabajando en todas estas cualidades que el apóstol Pablo le da a Timoteo, y el día de hoy estas cualidades el Señor nos las da a nosotros. Mis hermanos, pues por mi parte le doy gracias a Dios porque ha permitido tener este tiempo para compartir, y vamos a concluir con una oración, mis hermanos, dándole gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana porque nos has permitido tener este tiempo para meditar en tu palabra, Señor, y para ver, Señor, qué es lo que requieres para tener ese crecimiento y esa producción de ministros en tu iglesia, Señor. Gracias te damos por nuestro pastor, gracias te damos por nuestros hermanos diáconos, Señor, por todos nuestros maestros, por todos nuestros misioneros, Padre. Gracias te damos también por las personas que trabajan dentro de la iglesia y que hacen posible realmente que tu palabra llegue hasta donde debe de llegar. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén.